Muy bien, continuamos en el programa y nos toca ahora enlazarnos con el doctor César Azabache. Él ha sido procurador y queremos conversar con él respecto a unos tweets y a una propuesta que ha hecho en lo particular. Él ha dicho el Ejecutivo, dice, de hecho tiene dos tareas: presentar un proyecto de ley de trámite urgente al Congreso y pedir la suspensión del procedimiento de entrega de los restos hasta que se defina un marco legal apropiado para casos de este tipo. Obviamente está hablando de qué hacer con los restos de Abimael Guzmán. Se dice que hay un vacío político. La fiscal de la Nación se ha pronunciado ahora, ha dicho que el Ministerio Público está trabajando con la diligencia respectiva. Los partidos, a través de sus bancadas, como les comentábamos, se han pronunciado a favor de una incineración. El ministro de Justicia ha dirigido un oficio que tenemos también, pidiéndole que se incineren los restos del cabecilla terrorista, pero quisiéramos consultar al ex procurador, ¿basta con estas exhortaciones para que la Fiscalía pueda, de manera unilateral, digamos, promover la incineración del cuerpo de Abimael Guzmán, o cuál es el procedimiento que debería seguirse y de quién es la responsabilidad? Doctor Azabache, bienvenido. Mávila, ¿qué tal? Buenas noches. Varias cosas que decir, ¿no? Creo que la opinión mayoritaria está claramente inclinada a dejar en evidencia que aquí no puede haber un sepulcro, ni un mausoleo, ni nada semejante. Este proceso va camino hacia la incineración, que es algo con lo que además estoy personalmente muy de acuerdo. Tengo la impresión, sin embargo, que para organizar la reacción institucional que corresponde a este caso, es muy importante tener en cuenta que estamos disputando o discutiendo un asunto para el que el entorno de la señora Iparraguirre, al que hay que tener presente, se está preparando también en perspectiva a un proceso internacional. Es muy importante, entonces, organizar nuestra reacción colectiva, teniendo en cuenta que ella debe ser suficientemente sólida, inclusive para enfrentar cualquier cuestionamiento hecho desde fuera del país. No es entonces suficiente autoconstatar o autocomplacernos en nuestra impresión sobre el modo que hay que reaccionar. Entiendo. Esta decisión debe ser sostenible. Correcto. Esta decisión tiene tres partes. La primera se refiere a la incineración, que creo que está alineada como la reacción correcta. La segunda se refiere al modo de procesar la solicitud de Iparraguirre, la deuda formal de Guzmán Reynoso. Y la tercera se refiere al tipo de normas que es necesario tener aprobadas para que la decisión sea suficientemente sostenible. Respecto al pedido de la señora Iparraguirre, lo que escuchaba, decía la fiscal de la Nación, es que ya pasó a un plazo, que se ha cumplido un plazo de reclamo que no se hizo de la manera correcta en su momento. Parece que había un tema de formalismos no considerados o no respetados, y que habiendo pasado ese tiempo ya se puede disponer del cuerpo de Guzmán de otra manera. Ya queda, digamos, a criterio del Ministerio de Salud, me parece, como entidad responsable para ver qué hacer con ese cuerpo. Pero aún así, usted dice que podría existir la posibilidad de que Elena Iparraguirre, viuda de Guzmán, reclamara a instancias internacionales, y es por ello que es importante dejar, o mejor dicho, no dejar ningún cabo suelto a ese nivel. De hecho, tengo la impresión que considero una muy buena e importante razón, la de las 36 horas, que leído repetida en varios foros. Hay una mejor razón que tener en cuenta. Los derechos de disposición final de los restos de alguien que ha muerto en cárcel son un derivado del derecho personal a la construcción de la memoria familiar y del recuerdo individual. Suponen una relación de parentesco efectivamente constituida en el curso de la vida de una persona. El Polay Campos, por ejemplo, que es otro interno que tiene una condena semejante, tiene, hasta donde entiendo, hijas en el exterior, hijas nacidas fuera del periodo de su actividad de encierro. La relación entre Guzmán e Iparraguirre, en cambio, que me parece data del año 2010, es una constituida durante el encierro penitenciario, ya con ambos condenados. Claro, se casaron ellos ya condenados y presos.
Por eso, es una relación que yo creo que puede ser fácilmente reconocida como no una relación constituida en el curso regular de la vida de dos personas, sino como una relación organizada en un entorno en el que Guzmán estaba, por ejemplo, esto es a lo que apuntan las evidencias del caso Perseo, constituyendo al Movadef como un organismo de defensa de los derechos de los senderistas en prisión. Todo el Partido Comunista original está ahora, los que sobreviven, en prisión. En el mismo momento decide casarse con la número 2 de su organización. En un periodo semejante, el Movadef impulsa la creación o la construcción de lo que fue el mausoleo de Comas, que como todos recordamos tenía como estación central el área en la que se esperaba sean depositados los restos de Guzmán Reynoso. En todo ese esquema yo creo que más que discutir las 36 horas sobre las que podemos regresar, tiene sentido abrir un espacio en el que quede en claro que la señora Iparraguirre no está en realidad en la posición material desde la que están construidos los derechos de recuerdo y memoria que respaldan el procedimiento de entrega de los restos de alguien que ha fallecido en la cárcel. La señora Iparraguirre está más bien en lo que parece ser un dispositivo de la organización senderista para originar la herencia de su principal cabecilla y la conformación del ritual de culto a Claro, Guzmán. claro. Si le entiendo bien, doctora Azabache, lo que usted nos está diciendo es que pudo haber premeditación en el matrimonio de Abimael Guzmán, consciente de sus problemas de salud, con Elena Iparraguirre, sobre todo por la coincidencia de los tiempos en que se produce el matrimonio y las primeras actividades del Movadef, la construcción del mausoleo y todo lo que vino luego. Contando además la cantidad de tiempo que transcurrió desde el momento en que fueron detenidos hasta que decidieron casarse. Yo creo que todo ese arsenal, que puede además ser documentado y sin duda profundizado, abre un frente mucho más importante que las 36 horas, que pasa por la discusión y descalificación, desde mi punto de vista judicial, de los derechos de Iparraguirre para obtener la disposición final de estos. Entiendo, sería una salida facilista esta la de aplicar solamente el plazo vencido y la disposición. ¿Usted cree que en este caso hay que tener otro tipo de candados legales, justamente para prevenir que más adelante podamos tener un reclamo internacional, digamos, o una demanda contra el Estado peruano por violación de determinados derechos? De hecho, creo que hay muchas mejores razones que las 36 horas. 36 horas que además tienen... ¿Y cuál es el camino para garantizar eso y para impedir que la señora Iparraguirre, que dicho sea de paso, era la número 2 de Sendero Luminoso, también condenada a la misma pena con delitos comprobados y una sentencia que se está cumpliendo? Es decir, tampoco es una persona que esté en el uso pleno de sus derechos civiles. De hecho, pasa a ser la número 1 de un partido que está, un grupo terrorista, quiero decir mejor, que está enteramente en lo que sobreviven en prisión, que no puede tener un congreso más y que por tanto no tiene más sucesión que la voluntad del cabecilla que acaba de morir. Yo creo que es muy importante poner esto por delante, no usar razones formales que desde el punto de vista de la comunidad internacional y de tribunales que no están en el Perú puedan ser vistos como pretextos, no perder de vista que Iparraguirre intenta presentarse como esposa, no como jefa actual del senderismo. Intenta, en la narrativa que se está construyendo, armar un discurso en el que el Estado bloquea sus derechos. Claro, las 36 horas probablemente van a alegar, han transcurrido un fin de semana, un sábado, suponen que una persona que está en prisión y que ha sido trasladada de establecimiento en este fin de semana tenga acceso a un notario al que no puede tenerlo. Es un error utilizar pretextos formales en una situación que tiene razones materiales mucho más sólidas, y creo que es un error apresurarse cuando en este momento la Fiscalía podría pedir a un juez de ejecución penal que suspenda los plazos y decidir si va a solicitar un reglamento del Ejecutivo o una ley del Congreso, que son las dos vías legales para definir el procedimiento correcto en el que puede declararse que la señora Iparraguirre no tiene los derechos que reclama, y si esto lo puede demostrar, creo que puede la Fiscalía ante un juez, y con una orden judicial sellar el destino final de estos restos incinerados, con una disposición que no revele su
el lugar en el que van a ser eliminados, si no queremos entrar a discutir si el mar se contamina o no se contamina, que creo que es otra cosa poco relevante en realidad. Sí, claro. Ahora, interesante porque esto calza con lo que han hecho los portavoces de las bancadas del Congreso, ¿no? Que de forma unánime le han dicho a la señora fiscal de la Nación, bueno, nosotros consideramos que el cuerpo debe ser incinerado. Correcto, de acuerdo a lo establecido en nuestro Código Penal. Planteamos en el más breve plazo propuestas que nos permitan evitar que Sendero Luminoso. Por otro lado, tenemos desde el Ejecutivo que el ministro de Justicia también deja en cancha del Ministerio Público la solución a este problema. Usted lo que sugiere es que no es un asunto exclusivamente del Ministerio Público, por lo que entiendo. Claro, no lo es. Ese es un asunto que debe comprometer la intervención de todos los poderes del Estado para dejar absolutamente claro que ¿Y cuál es el camino? Claro, sí lo entiendo. ¿Y cómo hace el Estado peruano para poder defender esta posición ante cualquier reclamo posterior y apoyar al Ministerio Público, digamos, no dejarlo solo en este dilema? Desde mi punto de vista, la Fiscalía debe pedir a un juez la suspensión de todos los plazos. ¿Por qué? Y no debemos asustarnos. ¿Por qué la suspensión de los plazos? Ahí voy, exactamente ahí voy. No debemos asustarnos porque esto tome algunos días más. La Fiscalía tiene que decidir si va a pedir una ley para que el juez tenga un marco claro de referencia que le permita tomar una resolución que niegue, si corresponde hacerlo, y creo que corresponde, los derechos de Iparraguirre a regular esa disposición final y que autorice que esto sea tramitado bajo la vía de la incineración y de la eliminación de los restos. Si la Fiscalía lo estima pertinente, esto no será una cuestión de ley, sino de reglamento. Ahí hay dos opciones que han sido planteadas en estos días sobre las que hay que tomar una decisión colectiva. Sobre la base de cualquiera de los dos caminos, sea un reglamento o una ley, la Fiscalía podrá pedir que un juez sea quien declare que Iparraguirre no tiene los derechos que reclama tener, y la Fiscalía podrá sin duda argumentarlo y probarlo, y sobre esa base podemos proceder, de forma que nadie luego, ni ahora ni después, pueda pretender que se ha procedido precipitadamente o sin respetar el mínimo internacional de validación de situaciones críticas como esta. Necesitamos un juez, los caminos están claros. De acuerdo. ¿Y qué parte de todo esto le competiría al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo? Lo defino muy rápidamente. El procedimiento ante un juez es competencia del Congreso. El procedimiento final... ¿De qué manera ante un juez el Congreso? El Congreso creando el marco normativo, correcto. La ley que vaya a aplicar el juez que finalmente toma la decisión. Exacto. Ahí hay que tener en cuenta que las leyes sobre ese tipo de asuntos no son las leyes del momento de la defunción ni del momento de la condena. Son las leyes vigentes en el momento en que se toma la decisión final. De acuerdo. De modo que el Congreso tiene Entonces, margen estamos a tiempo. No porque haya muerto el sábado, no se puede legislar en estos días y crear un marco legal para una situación sui generis, novedosa, sin ningún tipo de antecedente, por lo menos cercano a nuestro país. Por supuesto, se puede legislar y se puede legislar incluso transitoriamente, dejando en claro que el Congreso reconoce que hay un vacío de normas, como ha dicho la Fiscalía, y que este procedimiento debe tener determinadas pautas, una sola audiencia, una sola verificación y una sola resolución no impugnable, mientras se define un proceso mayor, porque los casos van a aumentar con el tiempo y requieren soluciones más diversas que la que estamos discutiendo también ahora mismo. De hecho, atención con esto, Mávila, todas las organizaciones de salud tienen normas propias para la disposición final de los restos no declarados. Si un juez puede reconocer que la señora Iparraguirre no tiene los derechos que pretende, entonces es que se pasa a la vía de los reglamentos para fijar el modo de organizar la disposición final. La morgue de Lima es en este caso el centro de salud desde el que debería procederse con el detalle de la incineración y la disposición final una vez que se descalifique los derechos de Iparraguirre, que repito, creo que pueden ser descalificados por mejores razones que las 36 horas. Y en este último tramo es que tendría que intervenir el Ejecutivo, es decir, el gobierno tendría finalmente alguna de las instituciones que están dentro de la competencia del Poder Ejecutivo, probablemente el Ministerio del Interior, por lo que le entiendo, no sé si la morgue o Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, por ahí, o Ministerio de Justicia, ser los encargados ya de la incineración en sí misma. Probablemente el Ministerio del Interior con la morgue, porque las incineraciones se hacen en los centros de salud. Le tocaría al Ministerio del Interior la reglamentación de esa norma
que tendría que aprobar el Congreso para que el juez decida y ejecute, digamos, aplique la norma el Poder Ejecutivo. Sí, es muy simple. El Congreso una ley para que el juez pueda decidir, la Morgue de Lima una disposición con el Ministerio Público para proceder a la incineración y el Ministerio del Interior para proceder a la disposición final, que no va a ser en la morgue, sino en algún lugar que podríamos válidamente no conocer nunca. Claro que sí. Doctora Sabache, le agradezco muchísimo esta explicación compleja, pero gracias a Dios usted la hace bastante sencilla, porque es una situación delicada, una situación que nos sorprende en un momento complicado para el país, pero como usted dice, hay que pensar en más adelante. Y este no va a ser el último caso. Hay muchas personas que todavía purgan condena y que purgan una condena a cadena perpetua por delito de terrorismo. Esto al margen, por supuesto, de los esfuerzos que habrá que hacer para que las nuevas generaciones empiecen a entender y a informarse sobre lo que sucedió en nuestro país durante los años de la barbarie terrorista que encabezó y lideró Abimael Guzmán. Muy amable, doctora Sabache, como siempre. Encantado, Mabel. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más en el programa.